Bienvenidos al programa Tiempo de Hablar de la Iglesia Mensajero de Cristo en Panguipulli. Un programa de entrevista, estudio y conversación de la poderosa palabra de Dios. Por amor de Sion no callaré. Y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia Y su salvación se encienda como una antorcha. Isaías 62, verso 1. Dios te bendiga. Levantemos nuestras manos. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro programa Tiempo de Hablar de la Iglesia Mensajero de Cristo en Panguipulli. Hoy le damos la bienvenida junto a nuestra hermana Lina. Una vez más estamos transmitiendo desde nuestro hogar en nuestro programa Tiempo de Hablar, pero con la intención de poder hablar de este tema que hemos venido ya conversando desde el programa anterior, que es el poder del nombre de Jesús. Así que le damos la más cordial bienvenida, hermana Lina. Amén. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Les invitamos a que nos acompañen durante toda esta transmisión, a que la compartan y a que puedan también interactuar con nosotros a través de sus comentarios. Los vamos a estar leyendo, los leemos todos y así que los invitamos porque este programa va a estar realmente bueno. Amén. Dios les bendiga. Amén. El tema principal del día de hoy, como ya lo había dicho anteriormente, al igual que la semana pasada, es el poder del nombre de Jesús. Amén. Qué maravilloso nombre es el que tenemos, hermana Lina, ¿cierto? Que es el nombre de Jesús. Amén. Y para esto tenemos un texto base, un texto principal que hoy día vamos a comenzar a estudiar. Tenemos varias citas bíblicas que vamos a ir desglosando y analizando, pero vamos a tomar la palabra de Dios para iniciar este programa en el nombre de Jesús. Amén. Ponemos de pie y la palabra de Dios dice así en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, y en el verso 5 y 6 dice así la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Amén. el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios nos bendiga, Amén. Dios nos ayude porque Él se dio en rescate por todo, dice la palabra de Dios, y a su debido tiempo también se ha anunciado. Y hoy día en este programa que se llama Tiempo de Hablar, estamos anunciando también una vez más acerca de ese poderoso nombre. Amén. Que es el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a comenzar dándole gracias a Dios, encomendando todo este programa a Él, así que Dios le bendiga, hermana Lina, en el nombre de Jesús. Amén. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Amén. Jesucristo, en esta hora, Señor, nos presentamos ante ti, Padre bendito, pidiéndote tu dirección y tu ayuda, Señor. Guía nuestras palabras, nuestros pensamientos, Padre, para Amén. que todo lo que hagamos, Dios mío, sea agradable en tu presencia, Señor. Bendice a todos aquellos que nos están viendo y encargamos, Padre, este programa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, les damos la bienvenida una vez más. Amén. Entonces desde ya les estamos invitando a que puedan compartir nuestra transmisión, que puedan ustedes derivarla también a algún familiar, algún amigo que a lo mejor no ha escuchado, o si ha escuchado alguna vez del nombre de Jesús, tenga alguna inquietud, hoy día pueda compartir con nosotros, y por qué no dejarnos algún comentario también, y también desearnos ciertas bendiciones en este programa que estamos comenzando. Hermana Amén. Lina. Amén. Bueno, queremos decirle que la idea es que esto sea algo interactivo, que vayamos conversando, ¿cierto? Así que les invitamos a dejar sus comentarios, sus acotaciones ahí en los comentarios de esta transmisión para que podamos ir compartiendo. Amén. Bueno, ¿cómo está, hermana Lina? ¿Cómo llegamos al programa de hoy? Les contamos, antes que usted me diga algo, que estamos transmitiendo desde casa, así que si escuchan un ruido por ahí de los vecinos, es parte de estas transmisiones en vivo. Así que, ¿cómo está, hermana Lina? Muy bien, hermana, yo como le decía, contenta de estar nuevamente acá compartiendo con todos, ¿cierto? A través de la distancia. La verdad es que este es un tiempo agradable, ¿cierto? Donde podemos compartir la palabra de Dios, podemos estudiarla así un poquito y también, ¿cierto? La idea es que nos acompañemos. Así que por favor les pedimos que dejen sus comentarios para que podamos sentirnos que estamos cerca, a pesar de que estamos lejos. Amén. Comentar un poquito acerca del programa anterior, tuvimos algunos testimonios, nuestra hermana Elba Salazar, nuestro pastor Alejandrino Cara, nuestro pastor
Joaquín Ortega compartieron con nosotros testimonios de sanidades, testimonios de peticiones que habían hecho a la presencia de nuestro Dios, y estas peticiones habían sido en el nombre de Jesús. Y de acuerdo a lo que ellos nos relataban en estos testimonios, hubieron grandes obras que Dios hizo a través del nombre de Jesús. Leíamos en la palabra de Dios también grandes cosas que el Señor hace y seguirá haciendo en el nombre de Jesús. Y hoy día la palabra de Dios nos dice acá en lo que estábamos leyendo al principio, dice porque hay un solo Dios, hay un Dios que es verdadero, el Dios real que nosotros alabamos, ese Dios que ha hecho los cielos y la tierra, dice la palabra de Dios, la mar y la fuente de las aguas, a ese Dios nosotros servimos. Y un solo mediador entre Dios y nosotros, entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, y de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Entendemos, ¿cierto?, con esta palabra que no hay nada ni nadie más que nos pueda acercar a Dios. Nadie, no hay otro puente, solo Jesucristo. Lo dice claramente, ¿cierto?, la palabra de Dios. No nos encomendamos a nadie más, sino al nombre poderoso, al único, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y una cosa importante, hermana Lina, este nombre se nos regaló, se nos dio a nosotros. Se nos dio, ¿cierto?, a nosotros porque hay, como dice la palabra de Dios, un solo Dios, y este Dios pensó, ¿cierto?, en su creación. Porque tuvo misericordia de nosotros. Tuvo misericordia de nosotros, por eso es que nos da el nombre de Jesús. Ahora, lo que me llama la atención de lo que leíamos acá en su palabra, que dice, a ver, lo vamos a estudiar, dice, porque el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Por qué se dio a sí mismo? Yo he escuchado, a lo mejor para los que están primera vez escuchando el nombre de Jesús, que Él hizo un sacrificio, pero ¿por qué se hizo este sacrificio, hermana Lina? A ver, ¿por qué decimos que Dios hizo este sacrificio, cierto? Claro. Que Jesucristo hizo este sacrificio. Primero, ¿cierto?, vemos que el hombre pecó desde el principio, ¿cierto?, desde Adán. Como en los tiempos de Noé, como dice una alabanza. Amén. Y la verdad es que hay muchas personas que no entienden, ¿cierto?, de por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz para salvar al mundo. Bueno, Dios, ¿cierto?, creó al mundo, creó al hombre, creó a la mujer y les dio una ordenanza. Y ahí no les mintió, ni les ocultó información tampoco, ¿cierto?, sino que les dijo, así la podemos encontrar esto en Génesis capítulo 3, versículo 3, dice así en el nombre de Jesús. Amén. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán, ¿cierto? Una orden clara que decía, ¿cierto?, también la consecuencia de desobedecer a Dios. Amén. ¿Ya? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cierto?, esta consecuencia llegó a todos nosotros, ¿cierto? Porque finalmente todos pecamos y no ha habido ningún hombre que no haya pecado, que no haya desobedecido a Dios, ¿cierto? Entonces Jesús, ¿cierto?, vino a interceder por nosotros, ¿ya? Amén. Para que Dios pudiera, ¿cierto?, a través del nombre de Jesucristo, darnos salvación. Por gracia, porque no somos merecedores de esto. Amén. ¿Cierto? No somos merecedores de que Dios haya enviado a su Hijo a sufrir, a morir por nosotros, pero gracias a esa misericordia que Él tuvo, nosotros tenemos acceso a la salvación. Y como dice también la palabra de Dios, en Isaías capítulo 53, del versículo 3 al 5, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Amén. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Amén. Entonces, según lo que entiendo por lo que dice la palabra de Dios, esto había sido profetizado mucho tiempo atrás, de que iba a venir alguien, ¿cierto?, que iba a traer que iba a poseer un nombre, que iba a ser aquel que iba a morir por nuestros pecados. Amén. Como dice la palabra que recién usted estudiaba, que fue molido por nuestros pecados. Amén. El castigo de nuestra paz, claro, o sea, el precio, podríamos decirlo. Claro, eso, el precio de nuestra paz fue sobre él. Claro, o sea, él pagó una deuda, podríamos decirlo. Hay una historia muy hermosa en la palabra, como todas las historias que aparecen en la palabra de Dios, acerca de que había un mercader que tenía quería una perla preciosa. Y él dejó y se despojó de todas sus posesiones para adquirir aquella perla de gran hermosura, de gran precio, de gran valor. Y la palabra de Dios me hace referencia a que el Señor deja, como dice en Filipenses, lo leíamos en el programa anterior, cierto, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se dejó su grandeza, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y como muchos ya han estudiado y han visto, ¿cierto?, la historia de nuestro Señor Jesucristo, Él, ¿cierto?, no tan solo fue llevado a la muerte en la cruz, sino que padeció, como dice allí en Isaías, lo que usted leía, fue molido por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que su rostro fue desfigurado, que su cuerpo fue azotado, que le escupían. Y todas estas cosas por amor a toda la humanidad, por amor a nosotros, y por su llaga, dice la palabra de Dios, fuimos nosotros curados. Amén. Entonces, ahora comenzamos a entender este pasaje principal que leíamos en un comienzo, cuando decíamos que Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Así que, bueno, ¿por qué razón hizo esto, hermana Lina? ¿Fue por alguna situación en especial que haya gatillado esto? ¿O también ha sido porque Dios lo estableció de esta manera? Podemos encontrar la respuesta, hermano Daniel, en la palabra de Dios, porque de repente hay muchos libros que se recomiendan, ¿cierto?, que sacan escritores famosos, que son muy elocuentes, por cierto, pero el mejor libro que nosotros le podemos recomendar es la Biblia. Amén. Aquí están todas las respuestas, está una guía con la cual nosotros nos podemos guiar, y la de que sin temor a duda no nos vamos a equivocar, ¿ya? Así que le voy a dar respuesta a su pregunta leyendo la palabra de Dios, que dice en Juan capítulo 3, versículo 14 al 21, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, ¿cierto?, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Y esta es la condenación, que la luz del mundo, y que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Amén. ¿Cierto? Aquí nos queda claramente, ¿cierto?, de que Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿cierto?, y envió a su Hijo para que Él nos pudiera dar salvación, porque Jesús, Dios no envió a Jesús, a su Hijo Jesucristo, ¿cierto?, para condenar al mundo. Amén, así es. ¿Ya? Aquí hay algo muy importante, porque dice los primeros versos que usted lee, dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, se tuvo que levantar un Salvador
y ese Salvador, ¿cómo lo reconocemos? O sea, el Salvador se llama Jesucristo, el Señor. Amén. O sea, el poder del nombre de Jesús está inserto en la búsqueda de aquel que quiere encontrar salvación, Amén. de aquel que quiere redimir su alma, de aquel que quiere limpiarse de sus pecados, Amén. de aquel que quiere cambiar su vida, de aquel que quiere tomar el camino correcto, ¿cierto? El camino a la salvación. Ese nombre es el nombre del Señor Jesucristo. Y ese nombre dice que ahora es enaltecido, levantado. Y nosotros en este programa eso queremos hacer, poner por alto el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para que, como dice la palabra de Dios, su nombre sea enaltecido, para que aquellos que crean en ese nombre no se pierdan, mas tengan vida eterna. Porque ahora dice la palabra de Dios, porque Dios no envió a Jesús al mundo a condenarlo. Muchos quizás pensaban en esa época que Él venía a hacer un juicio sobre los que estaban allí, o venía con mano fuerte, ¿cierto?, a sacar su pueblo, a liberar a su pueblo, pero Él vino ¿cierto?, a reconciliar a la humanidad con Dios, ¿cierto? Vino a redimirnos del pecado. Incluso cuando estaba Juan el Bautista allí bautizando, ¿cierto?, en el Jordán, dice la palabra de Dios que vino Jesús y fue a ser bautizado, y Juan le decía: Señor, yo debiera ser bautizado por ti y tú vienes a mí, aún no soy digno, dice, ni siquiera desatar tu calzado. Entonces, Él es el que viene, ¿cierto?, a nosotros ahora, en este programa también, a través de esta transmisión, diciéndole que en el nombre de Jesucristo hay salvación, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, dice que este es el verso 16, decía hermana Lina, ¿me lo puede repetir? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces este es un acto de amor. Amén. Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos alcanzar salvación. Y ahora, ¿qué dice de los que creen en el verso 17-18? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. El 18. Amén. Y el 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Bueno, maravilloso nombre de Jesús, ¿cierto? Es el que nos brinda la posibilidad también de estar hoy día acá. Estamos también con nuestro hermano Cristian acá, saludamos a nuestro hermano Cristian, a lo mejor ahí ya va a estar apareciendo él también en pantalla. Y hermano Cristian, queremos consultarle, usted que está hoy de director del programa, que está ahí tras la cámara, tenemos saludos, tenemos hermanos que se han ido conectando, cuéntanos un poco. Amén. Primero que nada, saludo a todos mis hermanos en el nombre de Jesús, a los que están presentes hoy en esta transmisión. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, hermano Daniel, hermana Lina, tenemos varios comentarios ya esta tarde. Primero tenemos a nuestra hermana Ángela Garrido, de aquí del lugar de Panguipulli, que nos dice: bendiciones mis hermanos, les vemos desde el hogar. Qué maravilloso poder hablar del poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que a través del cual grandes milagros han sucedido y hoy suceden y seguirán pasando. Amén. Cambios en el corazón, peticiones que se hacen realidad, con el solo hecho de creer fervientemente en el poderoso nombre de Jesús. El nombre de Jesucristo y el efecto de su poder hoy nos sostienen y tiene a mi hija con nosotros. Amén. También nuestro hermano Isaías Salazar Enrique nos dice: hola, los estamos viendo con mi tía y mi hermana Adriana. Saludos, Dios les bendiga mucho. Gloria a Dios, amén. Saludos para ellos. También nuestro hermano Mateo Peña nos dice: Dios les bendiga, precioso programa y que sea de muchas bendiciones para nosotros, los convertidos y a los oyentes. Saludos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y por último, también nuestra hermana Raquel Salazar del lugar de Talcahuano nos dice: Dios los bendiga, que tengan un bendecido programa, los amamos un montón. Amén. 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 Quiero detenerme un poquitito, saludar, bueno, a nuestra hermana Ángela, que nos está viendo, ¿cierto? Seguro todos en su hogar allá nos están viendo, así que bendiciones para ellos. Bendiciones también para nuestro hermano Isaías Salazar, él es un primo que nos ve del lugar de San Miguel, con mi prima Adriana. Bendiciones, saludos a todos, a la tía Chema, a mi abuelita igual ahí que está en el lugar de San Miguel. Saludos y cariño a todos por allá. Amén. Y a nuestro hermano Mateo Peña, bendiciones, gracias por unirse a esta transmisión. Y a Amén. nuestra hermana Raquel, bendiciones y muchos besos y abrazos para allá. Amén.
Bueno, a todos los que están conectados, les invitamos a que sigan comentando, que sigan compartiendo la transmisión con la familia, ¿cierto? Con los hermanos de la iglesia, para que podamos también así ir haciendo crecer esto que estamos conversando, y este tema tan interesante que es el poderoso nombre de Jesús. Les quiero plantear un desafío, hermana Lina, a todos los que nos están viendo. Si el nombre de Jesús de alguna manera le ha tocado su vida, le ha transformado su vida o le ha ayudado en alguna situación, le invitamos a que nos comparta, que nos comente brevemente, ¿cierto? Cómo Dios ha impactado a través del nombre de Jesús su vida. Le invitamos a que pueda dejarnos un testimonio o quizás contarnos por qué Dios ha sido relevante el nombre de Jesús en su vida. Le dejamos esta invitación para que compartan y puedan escribirnos, y decía uno de nuestros hermanos que comentaba que sea de bendición para los bautizados, pero también sobre todo para los oyentes, para aquellos que por primera vez el día de hoy, a lo mejor en su hogar, que están conectados al programa, están escuchando el nombre de Jesús, o si ya habían escuchado en otra ocasión, hoy es el día para decir: yo también me quiero tomar de la mano de ese maravilloso nombre que es el nombre de Jesús. Hermana Alina, ¿para quiénes es este nombre? Como lo que veníamos estudiando. Número 3. Bueno, adivina dónde encontramos la respuesta. En la palabra de Dios. Amén. Y en primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice así: en el nombre de Jesús, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y Él es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. O sea, la palabra de Dios ahora me está contando que el apóstol escribía estas cartas, estas palabras para que no pequemos. Pero si alguno hubiese pecado, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. A Jesucristo el justo. Amén. Ese es el nombre por el cual nuestros pecados, ¿cierto? Pueden ser redimidos delante de la presencia de Dios, ¿cierto? Y también, no tan solo para nosotros, decía el hermano, para los bautizados, para los oyentes, para todos aquellos que quieran ser limpios de sus pecados. Dice la palabra de Dios que, mire, lo vamos a estudiar allí en Miqueas. Dice la palabra de Dios que el Señor ya no se acordará de nuestros pecados, porque hay alguien que vino y pagó el precio, decíamos ya, que fue su sacrificio, fue allí en la cruz, y fue para todos nosotros. Nosotros no tenemos la potestad de nosotros hacer las cosas por nuestras propias cuentas, sino porque Dios lo ha establecido de esta manera, y Dios ha dado a su Hijo, como decía, para que a través de Él nosotros seamos limpiados. Mire lo que dice la palabra de Dios, Miqueas capítulo 7, versículo 18, dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Qué Dios como tú, que olvida el pecado, aquel pecado que se va al profundo mar? Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, nuestros pecados se van al profundo mar y Dios ya no tiene memoria más de ellos, porque fuimos limpiados ahora por la sangre bendita de aquel que derramó su sangre en la cruz, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cierto? Decíamos entonces, ¿cierto?, que Jesús murió para que obtuviéramos el perdón de nuestros pecados, ¿cierto? En Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice así en el nombre de Jesús: Amén. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Qué grande es esto, hermano Daniel, ¿cierto? De repente no llegamos a valorar realmente lo que tenemos y la oportunidad que tenemos de creer libremente en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Creo que esta libertad que tenemos, ¿cierto?, de poder creer, de poder alabar, de poder hablar del nombre de Jesucristo, de repente no la valoramos así tal como la tenemos. Vemos, ¿cierto?, que hay lugares en los cuales no se puede hablar del Evangelio, que es causa de muerte.
Y qué fuerte, ¿cierto?, es saber que hay personas que a pesar de estas dificultades también están predicando el Evangelio. Amén. Y hay personas que están creyendo. Así que valoremos esta libertad que tenemos, valoremos el hecho de que Dios en su infinita misericordia haya enviado a su Hijo Jesucristo. Amén. Para que por Él podamos ser salvos. Amén. ¿Y por qué debemos hablar del nombre de Jesús? Este programa se llama Tiempo de Hablar. Amén. ¿Por qué debemos hablar del nombre de Jesús? Siendo que quizás nosotros podríamos decir, hoy día nosotros ya conocimos el nombre de Jesús. Nos basta con saberlo. Pero ¿por qué tenemos que anunciarlo? ¿Por qué tenemos que hablarlo? Bueno, porque Dios nos manda eso, ¿cierto? Dios nos dice en su palabra que tenemos que predicar el Evangelio para también, es cierto, que otras personas crean en el nombre de Jesucristo y podamos juntos, nosotros tenemos también una misión importante que cumplir y en esto vamos a leer la palabra de Dios en Salmo, el capítulo 100, versículo 4, dice así en el nombre de Jesús. Amén. Entrad por sus puertas con acción de gracia, Amén. por sus atrios con alabanzas, Amén. Alabadle, bendecir su nombre. Amén. O sea, nosotros debemos alabar su nombre, Amén. bendecir su nombre, hablar de su nombre. Amén. Tiempo de hablar de su nombre, como Amén. dice el programa. Este es el tiempo de hablar de Él. Nosotros a veces se nos ha preguntado por qué nosotros cantamos alabanzas a Dios. Bueno, dice el Salmo que nosotros debemos alabar su nombre. Amén. Entonces, Dios nos ayude. Ahí está Josefa, ¿cierto?, con nosotros, que Amén. estamos desde casa, así que Dios le bendiga a ella también, que ha pasado por acá. Así que la bendición es para todos aquellos que quieran alabar su nombre, lo estarán haciendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, porque Amén. la palabra de Dios nos dice que debemos alabar su nombre. Ahora Amén. les invitamos a que nos esperen un momento, vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a hacer un pequeño alto en nuestra transmisión y Dios les bendiga, estamos ya de regreso en un par de segundos más. Es que cuando nosotros vemos la magna creación de Dios, donde podemos ver los cerros, los collados, el mar, la fuente de las aguas, podemos darnos por enterados que la palabra de Dios demanda que toda la creación alaba a Dios, que los árboles allí se mueven y baten sus ramas en alabanza a Dios, que la creación de Dios, sus aves, allí que antes de salir en la mañana ellos cantan a Dios también. Entonces, el desafío de nosotros, hermanos, es poder, como Elí. Amén, ya estamos de regreso después de esta pequeña pausa. Tenemos algo muy entretenido, hermana Lina. Tenemos unos datos curiosos que usted va a compartir con nuestros auditores. Dios le bendiga. Amén. Tenemos un dato curioso. ¿Sabías que el chisme, calumniar, del hebreo raki, estaba expresamente prohibido y era denunciado como una falta grave? Lo encontramos en diversos versículos y en la palabra de Dios, por ejemplo, en Levítico capítulo 19, 16, en Proverbios capítulo 11, 13, 20, 19, 18, 8, 26, 20, 22. Dice así en el nombre de Jesús: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. Levítico 19, 16. Amén. Si usted tiene un dato curioso que quiera compartir con nosotros, le invitamos a que lo escriba ahí en comentarios para poder leerlo y que todos vayamos aprendiendo y sabiendo un poquito más de la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a dejar el Facebook ahora para ver las transmisiones en vivo de los hermanos, para ver los programas, para buscar la palabra de Dios, no para saber las copuchas, ¿cierto? De lo que está pasando, sino que, como dice la palabra de Dios, porque lo dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que los chismes no son nada buenos. Amén. Así que luego vendremos con otro datito más interesante. Les seguimos invitando a que nos compartan
si es que alguno de ustedes considera que Dios ha hecho algo importante en su vida a través del nombre de Jesús, que nos dejen su comentario, que nos escriban ahí por qué razón, y también que participen con nosotros, ¿cierto? En este programa, dejándonos aquella situación, ¿cierto? Que Dios que ha sido importante en sus vidas y que el nombre de Jesús ha marcado algo grande en su caminar. Es importante, ¿cierto?, compartir lo que nosotros hemos vivido, porque esa vivencia, ese testimonio le puede servir a alguien, ¿cierto? A alguna persona puede llegar a su corazón. Entonces los invitamos a que es importante, ¿cierto?, confesar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y compartirlo con los demás. Amén. Una de las razones que este programa lleva este título, este nombre, Tiempo de Hablar, es que nosotros sabemos que este no es un tiempo para callar. Cuando comenzó la pandemia, nosotros dijimos, es un tiempo para ya, para cesar de los cultos. Ya ahora en marzo se cumple un año desde que la iglesia dejó de hacer cultos de adoración a Dios, donde nos dejamos de congregar. Pasamos todo el invierno pasado con el tema de la pandemia, ¿cierto? Quizás con mucho temor en un principio, y en estos tiempos, hermana Lina, esta pandemia no ha retrocedido, sino que está ahí. Yo veía los informes y se decía que estamos incluso al mismo nivel de cuando estuvimos peor, en el peor momento del año pasado. Estamos incluso peor. Nosotros acá en Panguipulli, por primera vez estamos en fase 1, es decir, cuarentena total, lo que nos hace reflexionar y pensar. Y yo lo conversaba con mi hermana Lina hace algunos días. Le decía, nosotros no hemos ido avanzando en este tema, sino que ahora más bien hemos retrocedido. Y no se sabe, no podemos decir vamos a proyectarnos de aquí a un par de meses, vamos a ir a tal lugar, nos vamos a mover en tal dirección. No podemos decirlo, porque estamos viviendo una situación que ha superado a las autoridades y que de alguna manera no se ve un futuro prometedor en cuanto a que esto vaya a retroceder. Pensábamos que a partir de este año ya las cosas iban a ir mejor, pero como veníamos diciendo, no ha sido así. ¿Qué nos queda a nosotros como cristianos? Es brindar esperanza a través del nombre de Jesús, porque déjeme decirle que en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay salvación, en el nombre de Jesús hay sanidad. Entonces, ante todas estas cosas, nosotros no debemos olvidar que Jesucristo nos dice en su palabra que aún Él calma la tempestad, el viento y el mar le obedecen al nombre de Jesús. Aún los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús, y toda enfermedad y toda dolencia también es quitada en el nombre de Jesús. Por eso, más allá de los diagnósticos y de los estudios y de las cosas que están pasando y de las malas noticias que estamos recibiendo, es importantísimo que nosotros nos tomemos de la mano de Jesús, como cuando Pedro caminaba por sobre el agua y allí él, dudando, ¿cierto?, de que él podía lograr esta situación, se comenzaba a hundir, pero Jesús, el Señor, le toma de su mano y le levanta para que no se hunda, porque él estaba allí ya sumergiéndose, estaba, ¿cierto?, sucumbiendo ante la duda, ante el temor. Por eso ahora es importante que nosotros ya no seamos más esclavos del temor, que si bien es cierto esta pandemia está allí afuera de su casa, quizás le está buscando, pero en esta tarde le decimos que en el nombre de Jesús hay poder. Amén. Que no olvide eso, que en las situaciones más difíciles usted pueda recurrir a este maravilloso nombre. Amén. Sé que también hay algunos hermanos que también se han ido sumando, hermano Cristian, a nuestra transmisión. A lo mejor nos pueda comentar quién más ha ido dejándonos algunos de los comentarios. Amén. Así es. También tenemos comentarios de nuestro hermano David Alarcón, del lugar de Lucuma Vida. Nos dice: bendiciones, hermano Daniel, Alina y Cristian. Saludos en Cristo. Amén. También desde Santiago Centro, de nuestra capital, el hermano Alex Cañueles nos dice: qué gran verdad lo que conversan, hermanos. Jesús nos dejó la misión de anunciar las buenas noticias a todos. Amén. Y también, por último, nuestra hermana Violeta Retamán los saluda con un abrazo, con un corazón. Amén. Amén. Hablando, ahí mencionando, bueno, le mandamos cariñoso saludo a todos quienes nos comentan, quienes nos están viendo. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como mencionó el hermano Ale, quería hacer, hermano Daniel, si me permite, Amén. Un paréntesis. Nuestro hermano Alex Cañuelet compartió hoy día un testimonio de
de un grupo de cristianos que predica el Evangelio en Turquía. Y ellos mencionaban un testimonio que a mí me impactó mucho y que quiero compartirlo con ustedes. Amén. Dice así, esto es de una mujer que está en Turquía que creyó en Jesús. Dice así: cuando mi esposo se enteró que yo y mis hijas queríamos ser cristianas, nos golpeó sin piedad. Escondimos la Biblia en el jardín y cuando él sale de la casa, la sacamos y la leemos juntas. Después de haber estado leyéndola por varios meses, hemos decidido bautizarnos y comenzar a venir a la iglesia, aun si eso puede significar que nos maten. Qué fuerte, ¿cierto? Por eso comentaba yo la libertad y que apreciemos esta libertad que tenemos de alabar libremente a nuestro Señor Jesucristo, sin restricciones. Aquí están todas las respuestas, ¿ya? Si usted quiere estudiar más, quiere saber más, hay aquí un libro que si usted le pide la dirección a Dios, Dios le va a dar el entendimiento para que pueda entenderlo de la forma correcta. Así que valoremos, hermanos, esta libertad que tenemos de poder alabar, de poder predicar, de poder hablar del nombre de Jesucristo, porque Él es todo. Amén. Amén. Qué impactante y qué grande. Y uno cuando escucha estos testimonios hace referencia a cuántos cristianos han muerto por el nombre de Jesús. Pero decía el apóstol Pablo, decía que hay una corona. Amén. Hay una corona que le espera a él. Decía, yo ya estoy para morir. Decía, en sus últimas cartas que escribía, en sus últimos escritos decía, estoy para morir, quizás ya he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo cual me espera una corona. Pero una cosa importante decía, pero no solo a mí, sino que a todos los que aman su venida. Amén. Es decir, para aquella persona que ha decidido seguir a Cristo, como dice una alabanza, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Entonces, para todos los que hemos decidido a Cristo, les invito a que nos aferremos a ese nombre, que sigamos adelante, que como decía nuestra hermana Lina, aprovechemos esta libertad que tenemos de hablar del nombre de Jesús, digámosle a los demás que en el nombre de Jesús hay salvación. Y no esperemos, ¿cierto?, que sean tiempos difíciles en que ya no podamos hablar, sino que aprovechemos el tiempo de hablar, es ahora de hablar el nombre de Jesús, no nos cansemos. Que, como dice la palabra de Dios, y si tuviéramos que sufrir como su palabra nos anuncia, hay una corona que está preparada para usted y para mí. Amén. Y aunque las cosas no son fáciles en la vida, porque todos tenemos dificultades, hay problemas siempre, tener a Jesucristo, a Dios de nuestro lado, ¿cierto?, nos da toda la fuerza, porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Amén. ¿Cierto? Porque hay promesas también para nosotros, ¿cierto? Amén. Hay promesas maravillosas de que Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que no nos va a desamparar, que Él tiene cosas buenas para nuestra vida, así que también aferrémonos a eso, porque esto es lo hermoso, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Estas son buenas noticias, de que antes no teníamos acceso a la salvación y hoy sí. Amén. Número 5, hermana Lina, le pregunto, insisto en esto, ¿por qué en el nombre de Jesús? Bueno, hermana Díaz, ¿por qué en el nombre de Jesús? Porque la palabra de Dios dice en Hechos, capítulo 4, versículo 9 al 12, Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesucristo es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Amén. La gloria sea para Dios. Amén. Mire, qué interesante. Esta historia, como dije anteriormente, todas las historias son interesantes en la palabra de Dios, pero esta en particular es me llama mucho la atención porque estaba Pedro, ¿cierto?, y Juan ante el concilio, dice la palabra de Dios. Y lo estaban interrogando y lo estaban presionando porque estaban haciendo obras en el nombre de Jesús.
¿Por qué estaban haciendo sanidades en el nombre de Jesús? Porque habían sanado a un varón y lo estaban cuestionando allí. Como digo, lo tenían, podríamos decir, arrinconado y preguntándole por qué estaban haciendo estas cosas. Y si lo puede leer de nuevo, hermana, en el verso 10, porque es muy interesante lo que Pedro responde. Y yo creo que lo hace como Pedro lo hizo también cuando estaba allí, ¿cierto?, en el aposento alto, cuando dice que habla con autoridad y les dice de esta manera. Repitámoslo, por favor. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Ahora les dice a este nombre que ustedes conocen, porque ustedes le crucificaron y que lo conoce todo Israel y que ahora lo conoce todo el mundo. Amén. Porque hay distintos nombres. Está el nombre de nuestro presidente, está el nombre de los futbolistas, está el nombre de las estrellas del cine, pero por todos esos nombres que parecieran ser grandes, está el nombre de Jesús, porque es el nombre sobre todo nombre. Amén. Está mi nombre, que a lo mejor en esta tarde puede ser insignificante, pero el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Amén. Y lo importante de esto es que Pedro les enrostra en ese momento a todos los que estaban allí, que a ese Jesús que ellos crucificaron estaba haciendo obra de sanidad en ese momento. No porque él estaba presente, porque ya lo habían crucificado, ¿cierto? Sino porque a través del poder del nombre de Jesús, el hombre que estaba allí fue sanado. Amén. Y sigamos en el verso 19, entonces, ¿qué nos dice? Perdón, en el verso 11. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, Amén. la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque Amén. no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No Amén. hay otro nombre. Así es. No hay otro El nombre único. bajo el cielo dado a los hombres. Hoy día se vienen las elecciones, a lo mejor alguien está poniendo su confianza en algún candidato, en algún constituyente, en algún alcalde o gobernador, pero mi confianza está en el nombre de Jesús. Amén. Amén, porque en ningún otro dice hay salvación, en ningún otro hay sanidad. Yo por más que me haga famoso, en el nombre de Daniel no hay sanidad, en el nombre de Alina no hay sanidad, pero en el nombre de Jesús Sí, la hay sanidad. Amén. Entonces el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Cierto que hemos conversado de anunciar este evangelio, cierto, estas buenas nuevas, estas buenas noticias que tenemos, Amén. que sin duda en todos nosotros y en nosotras Dios ha hecho algo importante, ha hecho cosas maravillosas. Y ahí por ahí, hermano Cristian, leí un comentario que queremos compartir, cierto, de las cosas buenas de lo que Dios ha traído a nuestras vidas. Amén. Nuestro hermano Ale parece que había escrito algo por ahí. Amén. Así es, hermana Lina. Nuestro hermano Alex nos comenta sobre lo que decía nuestro hermano Daniel, que deje sus comentarios sobre el milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nuestro hermano Alex nos dice: el milagro de Jesús en mí fue rescatarme, sanarme y darme una nueva vida, una esposa y hermosa familia. Estoy eternamente agradecido de Dios por darme mucho más de lo que merezco. Y también nos dice, lo último, quiero mandar un saludo a mi amigo y hermano Daniel Figueroa, que hoy está en nuestra casa viendo el programa. Amén. Amén. Bendiciones. Saludos para nuestro hermano entonces que está viendo. Amén. También nuestro hermano Marcelo nos dice, saludos mis amados hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendiciones, Dios les bendiga grandemente. Su Amén. trabajo en la obra de nuestro Dios. Abrazos a la distancia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y también tenemos nuestra hermana Eloísa del Carmen, del lugar de Lanco, nos dice bendiciones desde Lanco. Y por Amén. último, nuestra hermana Claudia Loyola Parra nos dice bendiciones mis hermanos. Hermoso programa, un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Saludos a nuestra hermana Blanco, saludos a nuestra hermana Claudia, ¿cierto? También a su programa, ¿cierto? De la mano con Jesús. Bendiciones para todos ellos que también se esfuerzan. Y como decíamos recién, ellos están aprovechando el tiempo Amén. también para hablar del nombre de Jesús, porque no sabemos cuánto tiempo más. Yo decía minutos atrás que no sabemos cuánto tiempo, ni sabemos cómo se viene el futuro, porque no se ve muy auspicioso en cuanto a las cosas que están pasando. Pero sabemos que en el nombre de Jesús tenemos que depositar toda nuestra confianza. Número 6, hermana Lina, en estos tiempos para nosotros, ¿qué queda para nosotros? Amén. Bueno, ¿podemos encontrar esa respuesta? ¿Dónde? Es la palabra de Dios, gloria a Dios. Amén.
En Juan, capítulo 14, versículo 12 al 14, dice así en el nombre de Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y Amén. aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Yo encuentro, hermano Daniel, que esta promesa, esta bendición que nos entrega Dios es maravillosa, ¿cierto? Amén. O sea, que nuestro Señor Jesucristo nos diga, pide, ¿cierto? Porque yo lo haré, para que, ¿cierto? En mí, si algo pide en mi nombre, yo lo haré. Qué bendición más grande contar con ese apoyo, con ese respaldo, ¿cierto? En nuestras vidas, con esa confianza de Amén. que si estamos pasando alguna dificultad, ¿cierto? Tenemos a quien acudir. Amén, amén. No estamos solo en esto, no estamos solo en el camino, sino que estamos con Cristo, el Señor. Él está siempre a nuestro lado. Amén. Y está a nuestro favor. Amén. Nosotros, decía lo que usted leía, si podemos repetir, me gusta repasar los textos porque así se nos quedan, ¿cierto? Se nos saboreamos la palabra de Dios y dice, de cierto os digo que el que en mí cree y las obras que yo hago, él las hará también. Entonces, no es solo que el Señor Jesús estuvo y es una historia linda que se cuenta en un libro, sino, como decía usted, la palabra de Dios, aquí está la verdad, y lo que el Señor Jesús hizo, dijo que nosotros también lo podíamos hacer. Amén. ¿Ya? Dice la verdad que Él la hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pida al Padre, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Amén. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, Lo haré. lo haré, Amén. yo lo haré. Entonces, la importancia del nombre de Jesús es esta, que nosotros, todo lo que hiciéramos, como dice la palabra de Dios allí en Colosenses capítulo 3, verso 17, todo lo que hiciéramos, sea de palabra, de hecho, hagámoslo todo en el nombre de Jesús. ¿Cierto? Cuando salimos a nuestro trabajo, cuando iniciamos un proyecto, cuando vamos a orar, cuando vamos a cantar, cuando vamos a hacer cualquier actividad, todo lo que hagamos sea en el nombre de Jesús. Amén. Yo pensaba en esto, muchas personas claman, oran, y a veces muchas personas dicen, yo le he pedido a Dios y Dios no me ha respondido. Bueno, quizás no se ha hecho bien. En esta tarde el consejo es que nosotros le demos la importancia que el nombre de Jesús tiene. Amén. Porque hay personas que oran en distintos nombres, en 3 nombres, en una trinidad. Hay personas que oran cierto, basado en otros dioses que ellos buscan, ¿cierto? Pero el Dios verdadero nos dice que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y cuando el Señor Jesús nos enseña a orar, nos dice que oremos de esta manera. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Y no me deja de sorprender una vez más que nosotros santifiquemos el nombre, aquel nombre maravilloso. Y sabemos que Padre no es nombre, que Hijo no es nombre, que Espíritu Santo no es nombre. El nombre, sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Amén. Y en Él se cumple todo aquello, ¿cierto? Entonces no hay 3 nombres, es un solo nombre que es sobre todo nombre. Y ya lo hemos leído en muchos textos, y si seguimos estudiando la palabra lo vamos a seguir encontrando. Amén. Entonces es importante que ahora nosotros tengamos esta convicción de poder hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Tenemos algún dato curioso, hermana Lina? Sí, ¿Algún dato más que nos pueda compartir? Sí, tenemos otro dato curioso. Como les decía, la idea es que si ustedes encuentran algún dato curioso, que lo puedan compartir también y lo dejen en los comentarios. Amén. ¿Sabías que el Levítico 19, en el versículo 9 al 10, mandaba a los granjeros no recoger toda la cosecha de sus campos? Se les mandaba que dejaran algo al cosechar. También, si se les caía un manojo de grano, se les ordenaba que lo dejaran en el suelo, sin recogerlo. Este era uno de los programas de asistencia social de Israel. Los granjeros no debían cosechar sus campos completamente para que los pobres y necesitados pudieran venir y espigar lo que sobraba de ellos. Amén. Qué interesante historia, qué interesante dato, porque Dios, el pueblo de Dios, y bueno, por lo que Dios ha establecido, ¿cierto? Siempre ha visto que todos sean cubiertos, ¿cierto? Por su misericordia. No hay
no hay que dudar de que todas las cosas son de Dios. Y quien más tiene, la palabra de Dios nos enseña que debe también brindarle al que no tiene. Incluso esto se dice en la fe, el que tiene mucha fe, también ore por aquellos que tienen poca fe. En todo sentido. Claro, entonces Dios nos enseña, y qué importante dato, ¿cierto? Más allá de lo curioso, es importante saber estas cosas, porque Dios, a través de su palabra, nos enseña tantas cosas para nuestra vida. Hay personas que, como decía usted, pueden cuestionarla y pueden compararla con otros libros y todo, pero lo que la palabra de Dios le enseña siempre lo va a llevar a buenos términos para su vida. Claro, eso también queríamos compartir con todos, porque aquí en la palabra de Dios no hay nada que Dios le ordene que sea gravoso para su vida, no hay nada que le vaya a hacer mal, sino todo lo contrario. Todos los consejos que Dios nos da es para que nos vaya bien, para que no nos equivoquemos, para que no suframos. Pero el ser humano es un poco porfiado y siempre desobedecemos en alguna parte. Amén, ayúdanos, Señor. Bien, queremos seguir invitando, ya estamos terminando ya casi nuestro programa del día de hoy. Queremos seguirle invitando a que nos compartan, quizás más de alguien todavía que quiera compartir algún saludo con nosotros, que nos pueda decir también algún testimonio. Nuestro hermano Ale, le damos gracias porque compartió un testimonio con nosotros. Yo sé que Dios ha impactado muchas vidas a través del nombre de Jesús, pero nos gustaría que también compartan con nosotros estos testimonios. Yo quisiera contarles que como testimonio en el nombre de Jesús, nos pasó a nosotros como familia tiempo atrás que mi hijo Danielito estuvo muy muy enfermo. Cuando nació a los 6 meses sufrió un virus que se llama virus incisional, en el cual él estuvo muy muy grave. Muchos días lo llevábamos a médico y no se recuperaba, se hacían tratamientos que quizás no había que hacer. La verdad es que esa espera en los hospitales, yo sé que más de algunos de ustedes también la han vivido, son muy dolorosas, porque muy angustiantes, porque los niños sufren, porque uno como adulto también sufre, no sabe qué hacer y todo eso. Pero sucedió que justo en esos días también fue el seminario juvenil de la juventud de la iglesia, en el cual yo tenía una responsabilidad, por lo tanto tuve que estar allí, pero también mi esposa se quedó en casa junto a la familia, y en el lugar del seminario, como también en casa, oramos en el nombre de Jesús, en este maravilloso nombre. Y me acuerdo que en ese seminario estábamos haciendo estas oraciones que duran media hora, 45 minutos, una hora, que como tiempo de oración es bastante, y nosotros, yo sentía que todos mis hermanos a quienes yo le había encargado la oración oraban fervientemente por la salud de mi hijo. Y ¿sabe qué? Pasando el seminario y regresando a casa, en los días posteriores mi hijo fue sanado en el nombre de Jesús. Sabemos que Dios lo levantó, puso los medios, puso los medios para que él se pudiera recuperar. Amén. Y gracias a Dios hoy está sano para la gloria de Dios. Cuando muchos diagnósticos podían haber sido negativos en el futuro, para la gloria de Dios mi hijo está sano el día de hoy. Entonces, yo, ¿por qué no podría agradecer a Dios? Y les cuento este testimonio con la intención de que usted también pueda compartir con nosotros, porque así como nosotros lo glorificamos a este maravilloso nombre, muchas personas más lo podrían hacer si conocieran el poder del nombre de Jesús. Por eso es que esta tarde estamos hablando de él. Qué importante, ¿cierto? También es orar en conjunto, ¿cierto? Ponernos de acuerdo sobre alguna petición, y con el apoyo, ¿cierto?, de nuestros hermanos, Dios, ¿cierto?, escucha nuestras oraciones y nos responde. Amén. Así que gracias, ¿cierto?, a todos los hermanos que han orado, que cuando hay una petición, ¿cierto?, nos arrollamos todos, acordamos un horario, ¿cierto?, y Dios responde, porque Dios es real. Amén. Bien, entonces, hermana Lina, hoy hemos tenido un tema muy interesante. Contarles de que ya estamos terminando nuestro programa, pero les queremos seguir invitando a que todos los miércoles se puedan conectar con nosotros. Estaremos nosotros buscando la forma de estar aquí, esperando que los vecinos no estén cortando leña la próxima semana, porque queremos seguir hablando del nombre de Jesús. Quizás tendremos un nuevo tema. Les pedimos que si alguien tiene alguna propuesta nos pueda comentar por interno o quizás acá en los comentarios, y así nosotros podemos ir tratando distintos temas
podemos ir investigando, ¿cierto? Y también hablando de las maravillas de nuestro Dios. Les queremos invitar también que todos estos programas que nosotros estamos haciendo están allí en YouTube, en el canal Mensajeros Panguipulli, allí en YouTube, tal cual, Mensajeros Panguipulli, también como nuestro Facebook, y así puedan ir dejándonos comentarios, las predicaciones en el programa que se llama Palabras con Poder, que estamos haciendo para que todas las almas puedan conocer el mensaje, lo que la Iglesia Mensajero de Cristo predica, lo que nosotros predicamos acá en Panguipulli, y todas estas cosas puedan ser visualizadas por muchas personas, muchos familiares. Compartan estos videos, compartan estas transmisiones para que nosotros también no hacernos famosos nosotros. Eso no es lo que queremos es que el nombre de Jesucristo sea enaltecido. Amén, amén. Sí, qué importante, ¿cierto? Como decíamos, es compartir nuestros testimonios, compartir lo que sabemos de la palabra de Dios. Así que los invitamos a que puedan compartirnos en estos poquitos minutos que nos quedan. Si tienen algún dato curioso de la Biblia, que también lo podamos compartir y vayamos juntos aprendiendo. Amén. Hermano Cristian, vamos a leer algunos comentarios más que han ido llegando. Amén. Así es, nuestra hermana Pilar Candia de la iglesia de Panguipulli nos dice: bendiciones mi hermano, hermoso programa, Dios les bendiga. Amén. También nuestra hermana Jacqueline Ancalí nos dice: bendiciones mi amado hermano, muy lindo el programa, Dios ayude a todos los que hacen posible este programa. Un saludo cariñoso les desea su hermana Jackie de Los Tallos, bendiciones. Amén. También quiero tomar un poquito la palabra, hermano Daniel Magdalena. Amén. Quiero mandarle un saludo muy especial en esta tarde a mi tía María, que nos está viendo, nos comentó también amén en sus comentarios, y le deseo muchas bendiciones junto a su familia, junto a Jenny, que Dios los bendiga grandemente. Y ella en varias ocasiones nos ve, nos sintoniza con nuestro programa. Amén. Así que muchas bendiciones para mi tía María, quien es la hermana de mi madre. Amén. Nuestra hermana María Ancalí, que aparece ahí en los comentarios, un gran saludo para ella, y le queremos invitar a que se acerque a Jesucristo el Señor. Así como todos los oyentes, yo sé que ella, no, como decía mi hermano Cristian, nos ha visto en varios programas, y es importante que mi tía, ¿cierto? Como todos aquellos que están escuchando, puedan acercarse al nombre maravilloso de Jesús. Yo les contaba un testimonio, ¿cierto?, de nuestra vida personal, cómo Dios ha hecho la obra en mis hijos, y yo sé que en su vida también puede hacer una gran obra. Si hay algo que necesite, Dios está allí para resolverlo a través del nombre de Jesús. Amén. Saludo a todos quienes nos que han compartido esta transmisión con nosotros. Sé que hay muchos también que no comentan, pero sin embargo han estado pendientes, así que igual les mandamos un cariñoso saludo a Esteban, que sé también que nos están viendo desde Chillán, así que un cariñoso abrazo y saludos para ustedes. Amén. Bien, mis hermanos, estamos ya terminando nuestro programa. Una vez más les invito a que puedan seguirnos acompañando. El próximo miércoles tendremos la posibilidad de estar, si Dios lo permite, una vez más con ustedes. Le dejamos invitados a que se conecten nuevamente a las 19 horas en nuestro programa Tiempo de Hablar de la Iglesia Mensajero de Cristo en Panguipulli. Amén. Nos puedan ubicar en Facebook como Mensajeros Panguipulli, y así mismo en YouTube en los videos de la predicación y de algunos programas que también hemos hecho para todos. Así que bendiciones. Amén. Nos despedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando las más ricas bendiciones en el nombre de Jesús. Bendiciones. Amén.